La niña no había dicho ni una sola palabra en 6 meses. Ni a su madre, ni a sus médicos, ni a nadie. Entonces, un bullmastiff de 90 kilos entró por su puerta. Y esa noche, su madre oyó algo en el pasillo que le paró el corazón por completo. Antes de ver la película, recuerda darle a me gusta y suscribirte para no perderte otra historia conmovedora como esta. Y escribe en los comentarios desde donde la ves y a qué hora es. Rosie, cariño, aléjate de él. La voz de Clare era firme. Sus manos no. Bear estaba de pie en el centro de la sala. 90 kilos de músculo dorado, una cabeza del tamaño de una pelota de baloncesto, rostro arrugado, ojos hundidos, una mandíbula que podría aplastar huesos, hombros como los de un linebacker. Clare detuvo ese pensamiento antes de que terminara. Rosie. Pero Rosie no escuchaba. Ya no escuchaba. Se quedó a 1 metro de Bear, con sus pequeñas manos a los costados, mirándolo con esos ojos abiertos y silenciosos. Bear le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió. Por favor, susurró Clare. Por favor, ven aquí. Rosie dio un paso adelante. El corazón de Claire se detuvo. Bear bajó su enorme cabeza lentamente. Muy lentamente hasta que su rostro arrugado estuvo a la altura del de Rosie. Y Rosie extendió ambos brazos y lo abrazó. Clare no podía respirar, no podía moverse. Se quedó allí con la mano apretada contra la boca, viendo a su hija sostener a ese enorme animal. Y Bear no se movió, no se inmutó, simplemente lo sostuvo. Perfectamente quieto, como si comprendiera exactamente qué era ese momento. Porque era la primera vez en 6 meses que su hija buscaba algo. 6 meses antes, la vida de Clary había sido diferente. Tom estaba vivo. Rosie había sido ruidosa, gloriosa, interminable, agotadoramente ruidosa. Cantaba en el coche. Hablaba con sus peluches. Preguntaba por qué unas 400 veces al día. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Por qué los perros tienen cola, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tom miraba a Claire por encima de la cabeza de Rosie y sonreía. Esa sonrisa, la que significaba, ¿verdad que es especial? Era especial. Ella lo era todo. Entonces llegó el martes de octubre. Una carretera mojada, una luz roja, un camión que no se detuvo. Tom murió en el impacto. El médico dijo que Rosie estaba ilesa. Sin huesos rotos, sin lesiones en la cabeza, sin trauma físico. Pero Rosie nunca volvió a hablar. Ni esa noche en el hospital, ni a la mañana siguiente. Ni en el funeral, donde se sentó en el regazo de Clare y miró el ataúd con esos enormes ojos silenciosos. Ni en los 6 meses que siguieron. El pediatra lo llamó mutismo selectivo, postraumático, posiblemente temporal, posiblemente no. Clare lo llamó el peor sonido que había escuchado en su vida. Silencio donde solía estar su hija. Bear había sido el perro de Tom. Clare se había olvidado de él en esas primeras semanas terribles. El hermano de Tom se lo había llevado la noche del accidente. Luego, 3 meses después, llamó. Claire, lo siento. Mi casero no lo deja. Lo he intentado todo. Casi dijo que no. Un perro 200, ve en su casa con un niño de 4 años traumatizado. Era demasiado. Era demasiado. Pero pensó en Tom. Como había elegido a Oso de cachorro. Como lo había entrenado él mismo. Como le hablaba de Oso a Rosie todas las noches a la hora de dormir, incluso antes de que tuviera edad suficiente para entender. Oso va a ser tu mejor amigo, solía decir Tom. Ya verás. Todas las noches, Tom se sentaba en el borde de la cama de Rosie y le contaba sobre Oso. No cuentos de hadas, no historias inventadas, sino historias reales. Oso robándole el sándwich a Tom de la encimera con una expresión de inocencia total. Rosie reía con todo su cuerpo. Esa risa, la que empezaba en su vientre y salía de ella como música. ¿Dormirá Oso también en mis pies, papá? Probablemente con todo tu cuerpo. Tom decía que no entiende lo grande que es. Rosie volvía a reír. Oso tonto. Oso tonto. Tom asintía.
Luego la besaba en la frente y apagaba la luz. Esas fueron las últimas palabras que Rousi le dijo a su padre. Oso tonto. Clare cerró los ojos. Tráelo. Mañana, dijo. Bear llegó un jueves por la mañana. Entró por la puerta principal y se detuvo. Su enorme cabeza se movía lentamente por la habitación, absorbiéndolo todo. Entonces vio a Rousi de pie en el pasillo con su pijama rosa, observándolo. Bear se quedó completamente inmóvil. Sus ojos hundidos se clavaron en la niña. Algo cruzó por su rostro que Clare no pudo identificar. Luego caminó hacia Rousi lenta y deliberadamente, y se sentó justo frente a ella. Simplemente se quedó allí sentado, mirándola. Rousi le devolvió la mirada. Ninguno de los dos emitió un sonido. Clare se quedó en la puerta observando y sintió algo que no había sentido en 6 meses. No sabía qué era. Simplemente sabía que no era nada. La primera semana, Bear siguió a Rousi a todas partes. Sin agresividad, sin intrusión, siempre allí, a 1 metro detrás de ella. Cuando se sentaba en el suelo, él se sentaba lo suficientemente cerca como para que ella lo sintiera. Rousi nunca estaba lo suficientemente cerca como para que ella lo sintiera. Rousi nunca le hablaba, pero dejaba de estremecerse cuando él se movía. Empezó a guardar trozos de tostada, tirándolos al suelo junto a su tazón. Clare. Observaba todo esto con el rabillo del ojo desde puertas y pasillos. No quería perturbar lo que estuviera sucediendo. No lo entendía, pero lo reconocía. Como uno reconoce algo importante antes de tener palabras para expresarlo. 3 semanas después de la llegada de Bear, la doctora Sarami se sentó frente a Clare en su consultorio y juntó las manos. Quiero ser honesta contigo, dijo. Clare ya sabía lo que se avecinaba. Había aprendido a reconocer ese tono. El caso de Rosie es complejo. El trauma que experimentó fue severo. El mutismo está profundamente arraigado. La doctora Miss hizo una pausa. El progreso es posible, pero será lento, y requiere que Rousi encuentre algo o alguien con quien se sienta completamente segura. Clare condujo a casa en silencio, sentada en la entrada durante 10 minutos. Cuando entró, Bear estaba tumbado en el pasillo, frente a la habitación de Ross. Su enorme cuerpo se extendía a lo ancho del pasillo. Rousi estaba en el suelo a su lado, con su pequeña mano apoyada en su espalda, con los ojos cerrados. No dormía, solo descansaba. Así descansas cuando te sientes seguro. Clare se quedó allí un buen rato. Luego fue a la cocina y lloró. Esa noche, Clare se levantó a las 2 de la madrugada. Bear estaba fuera de la puerta de Rosie. Se sentó a su lado en el suelo. No sabía por qué. Cuídala, susurró. La cola de Bear se movió una vez, lenta y constante, como una promesa. La noche siguiente fue diferente. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la casa. Tom solía decir que oía la respiración de Rousi desde su habitación. Ahora la casa estaba tan silenciosa. Clare lo oía todo. El zumbido del refrigerador, el viento de afuera, Bear cambiando de postura en el pasillo, y luego algo más. Un sonido tan leve que casi lo pasó por alto. Una voz. La voz de Rosie. Clare se incorporó. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Se levantó de la cama, caminó hacia la puerta y la abrió lentamente. El pasillo estaba oscuro, salvo por la lamparita al final. Bear estaba sentado fuera de la habitación de Rosie. Y Rousi estaba sentada entre sus patas delanteras, con la espalda contra su enorme pecho, la cabeza inclinada hacia su rostro arrugado, hablando. 6 meses de silencio, y su hija seguía hablando. Clare se pegó a la pared. No quería moverse. No quería hacer ruido. No quería romper aquello que fuera. Escuchó. La voz de Ross era apenas un susurro, pero en el silencio de aquel pasillo, era lo más fuerte que Clare había oído jamás. Vi al oso del camión. Clare se llevó la mano a la boca. Papá no lo vio, pero yo sí. Clare no podía moverse, no podía hablar. Entonces la mano de Ross encontró el collar del oso. Sus dedos lo recorrieron lentamente y se detuvieron. Oso. Su voz cambió.
Es de papá. Silencio. El pasillo quedó en completo silencio. Incluso la casa pareció dejar de respirar. Entonces Rosie lo apretó contra su mejilla. Sigue aquí, susurró. ¿No es Oso? Oso bajó su enorme cabeza, la apoyó suavemente sobre la de Rosie y se quedó allí. A la mañana siguiente, Rosie se sentó a desayunar y miró a Clare. La miró de verdad por primera vez en 6 meses. Mami, dijo, pequeña, oxidada, como algo que no se hubiera usado en mucho tiempo. Papá le dijo a Oso que me encontrara. Clare miró a su hija. ¿En serio? La miró. Los ojos que habían estado vacíos durante 6 meses. Ya no estaban vacíos. ¿De verdad? Susurró. Rosie asintió, completamente segura. Como solo los niños pueden estar seguros de cosas que los adultos han dejado de creer. Clare tomó la mano de su hija por encima de la mesa y la sostuvo. La cola de Oso golpeó el suelo una vez, lenta y constante, como un latido. ¿Te conmovió esta historia? Entonces piensa en el animal que se quedó cuando todos los demás se fueron. El que supo que algo andaba mal antes que tú. El que nunca dejó de intentar decírtelo. Escribe su nombre abajo. Que el mundo sepa su nombre. Se lo merece. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete. Significa mucho para nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un buen día.